¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenido al filo de la medianoche de este ya 16 de julio de 2024. No es habitual que empecemos en este canal hablando de Canarias, pero me voy a permitir el lujo de repetir un vídeo que hemos emitido en el canal de Canarias Noticias respecto de las noticias de Canarias. Voy a permitirme el lujo de repetir el vídeo del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, hablando sobre dos fallecidos que llegaron antes de ayer, a El Hierro en un cayuco con 111 personas. Vale la pena que ustedes entiendan que todo esto de la inmigración ilegal y de los MENAS es una enorme tragedia, por muchos motivos que ahora trataré de explicar. Así que empezaremos con el vídeo de Fernando Clavijo. Pues mire, la verdad es que hay que machacar, ¿no? No hay que caer en la desesperación ni en la frustración. Estamos hablando de una niña de 2 años que falleció anoche, a pesar de todos los intentos de los sanitarios para que pudiese sobrevivir. Imagínense una niña de 2 años, lo que habrá sufrido y el miedo que habrá tenido en esa travesía, y desgraciadamente cuando llega fallece, ¿no? Pues esa es la realidad con la que vivimos, y yo creo que hay que repetirla. No podemos deshumanizarnos, no podemos insensibilizarnos, ¿no? Ustedes hacen un papel fundamental. Sin la ayuda de los medios de comunicación no hubiésemos podido registrar ayer esta proposición de ley, que es totalmente insuficiente, pero al menos después de muchísimos años se ha dado un primer paso, ¿no? Tenemos que seguir, tenemos que ganar esta batalla, y tenemos que modificar a la ley de extranjería, tenemos que dar una respuesta a la emergencia que vive Canarias, pero que vive Canarias por esos niños y esas niñas. Pero sí, a veces cuando estás cansado y te dan golpes de esto, pues uno lo acusa, ¿no? Pero Como habrán visto ustedes, el presidente del gobierno está apesadumbrado porque es una gran tragedia que efectivamente hayan fallecido dos personas, un muchacho de 20 años y una niña de 2 años, en ese viaje desde, vayan ustedes a saber dónde, del continente o desde el barco nodriza. Bien, ¿qué hay que decir al respecto? Que efectivamente es una tragedia enorme que personas que no tienen por qué meterse en una embarcación de ese tipo para llegar a Canarias, para entrar en España, para entrar en Europa, hagan ese trayecto. Uno, hay que acabar con las mafias. Las mafias en el continente están perfectamente detectadas por el CNI. Están allá, por lo tanto, ofrece cierta dificultad, no exenta de peligro el acabar con ellas, pero se puede. Pero lo fundamental es acabar con las mafias aquí. Y las mafias aquí, fundamentalmente, están dentro de organizaciones que denominan de forma generalista ONG, que viven las ONG de los presupuestos públicos por supuestamente atender a la inmigración ilegal, y viven como reyes. Esa gente, no todas, evidentemente, los máximos responsables de algunas de ellas, y los abogados que se dedican exclusivamente al tema migratorio, por no decir algunas que otras organizaciones de ultraizquierda que apoyan ese tipo de situaciones con la inmigración ilegal. ¿Hay posibilidad de acabar con las mafias? Pues por supuesto que sí. ¿Creen ustedes que la policía o la Guardia Civil no sabe quién está haciendo qué cosa? Pues por supuesto que sí. Podríamos hablar de Malena, pero eso será en otro momento. Pero lo que es fundamental entender en esta situación es que nosotros, como han oído decir ustedes al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, podemos estar tristes, muy tristes por la pérdida de vidas humanas, pero en absoluto, somos responsables. ¿Quién es el criminal que ha metido a una niña de 2 años en un cayuco para hacer, supuestamente, una travesía desde Mauritania o Senegal hasta El Hierro, en Canarias? ¿Quién es el criminal que ha hecho eso?
¿Quién es el criminal que lo ha metido allá? Desde luego sus padres seguro, a lo mejor estaban en ese cayuco, o no, o es simplemente trata de esclavas, sí, trata de esclavas, niña, para que después aquí vaya por el camino que tiene que ir. Sí, es asqueroso, pero es así. ¿Quién es el criminal que metió a esa niña de 2 años en ese cayuco? Los padres, desde luego, que si venían en ese cayuco en este instante tendrían que estar en la cárcel. ¿Quiénes son los criminales que después patronean esos cayucos hasta llegar a Canarias? Bien sea un barco nodriza o bien sea un cayuco directamente. ¿Por qué no hay ni una sola persona detenida cuando llega al cayuco y ven que hay una niña de 2 años allí muerta? ¿Por qué no hay nadie detenido? ¿Por qué razón tenemos que pensar que todo es... A Fernando Clavijo hay que decirle que lo que se tiene que dejar es de hacerse el hombre sufrido por el drama humanitario de la inmigración y ponerse a trabajar, que no lo está haciendo porque hay que ir contra el gobierno de Pedro Sánchez. Hay que ir contra el gobierno de Pedro Sánchez para que acabe con las ONG, que sean sin intermediarios, las instituciones públicas, gobierno de Canarias, con personal del gobierno de Canarias, quien atienda a esa gente y eliminamos a toda la mafia de la ONG, incluidos los abogados que se dedican a ese tema, que sean de las instituciones, que no cobrarían por eso, que acabe con todas las prebendas que se les dan a los menores y al resto de inmigración ilegal adulta que llega a España. Eso es una exigencia que hay que hacerle al gobierno de Pedro Sánchez. Es que hay que cambiar la ley de menores, el artículo 35, para que los menores que estén en Canarias puedan ser distribuidos. No. Hay que cambiar la ley para devolver a los menores con sus padres a sus países. Repito, a sus países. No hay otra forma de hacer entender a la gente que está en el continente que hay que llegar allí y decir, con todos los medios de comunicación que hay allí, no sé cuáles hay, que se acabaron las ayudas. Con todos los medios de comunicación, octavillas, panfletos y dando hostias a diestro y siniestro, que aquí no se va a dar ni una sola ayuda más a los que vengan de forma irregular asaltando nuestras fronteras a España. Que vengan menores en esas embarcaciones ya es suficiente para coger, como rompen y tiran su documentación, a todo el bloque que está en ese cayuco, tal cual llega al aeropuerto, en un avión y a su país, pero vamos, sobre la marcha, por golfos y criminales. ¿A quién se le puede ocurrir meter a una niña de 2 años a cruzar el brazo del Atlántico que separa el continente de las Islas Canarias? ¿A quién? ¿Hace algo el gobierno de Pedro Sánchez? No. ¿Hace algo este apesadumbrado y Fernando Clavijo? Tampoco. Más dinero porque la financiación, váyanse ustedes a espargar. Pila de mangantes, ya me estoy refiriendo a los políticos españoles y canarios. Váyanse a espargar, desgraciados. ¿Por qué no ha exigido en este vídeo Fernando Clavijo que la Guardia Civil detuviera a toda esa gente a ver quién había metido a una niña de 2 años que ha fallecido en un cayuco? ¿Por qué no lo ha hecho? Llora por las esquinas y pobrecitos y las comunidades que nos ayuden a los canarios, que el decreto ley, que... Mira, Clavijo, vete a esparragar, Clavijo. Bueno, después de esta breve introducción, ¿verdad? Hablemos de un desgraciado, miserable, cobarde y traidor como es el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y al resto de los magistrados que hoy han votado, de nuevo, salvar de la cárcel a Griñán, a Chávez, de una condena menor, porque han legalizado el robo, el desfalco, la malversación, que estos hijos de la gran fruta hicieron con el denominado caso ERE de Andalucía. La justicia en España, ya no hay justicia. Miren,
Han salvado porque son socialistas, es decir, son una mafia que está en la cúpula más alto. En este caso a mí me lo parece, en el Constitucional, y en la cúpula del Partido Socialista y del Gobierno de España. Hay que salvar a los socialistas como sea. Resulta que hay una condena, el Supremo los condena y este sinvergüenza, no, retiro lo de sinvergüenza. Este tío que no tiene vergüenza, que es un miserable, les quita la condena, legalizando el delito. Una puta dictadura encabezada por Pedro Sánchez. Y todo el mundo, bueno, todo el mundo no, porque el odio a Pedro Sánchez, sí, se detecta en casi todos lados. Porque Pedro Sánchez está mantenido en el poder por gente como los separatistas catalanes que lo odian igual, pero que lo necesitan. Y por eso lo mantienen allí. Pero Pedro Sánchez no puede salir caminando por las calles. Un claro ejemplo de que está la gente hartísima de este dictador, este psicópata que tenemos en el gobierno, fue lo de la selección nacional. Que le ha salido mal a Pedro Sánchez lo de la selección nacional, tratando de politizarla y arrogarse el triunfo. No hay nada más que ver, me imagino que ustedes están al cabo de la calle, lo que hizo la selección con el Rey y lo que hizo con Pedro Sánchez. El ejemplo es este, Carvajal. A Pedro Sánchez lo detesta casi todo el país. Hay algunos bobos, como esas señoras y señores que van a los mítines y dicen, no, yo voto a Pedro Sánchez, pero si le roban, no importa que me roben. Bueno, esos son anormales que hay en todos lados. Pero está destrozando el país, apoyándose en gente como Cándido Conde Pumpido. Mañana, se supone que a las 9 de la mañana, hora peninsular, 8 Canarias, va a hablar Pedro Sánchez sobre cómo regenerar la vida democrática de España. Él, que es un dictador, él, que es el que más ha mentido en toda la historia reciente de España, siendo presidente. Él, que es corrupto. Él, que ha convertido la Moncloa en un centro de negocios para su mujer y para él, en cascada para el resto del Partido Socialista. Pues se supone que mañana, hoy lo ha adelantado Yolanda Díaz, me imagino por esas cosas de la política de meterle el dedo en el ojo al Partido Socialista, y Yolanda Díaz ha dicho que quienes vulneren los códigos deontológicos de la clase periodística, de la profesión periodística, se les retirarán las subvenciones por publicidad de los organismos públicos. Y digo yo, ¿quién va a establecer quién se salta los códigos deontológicos de los periodistas? ¿Quién? ¿Va a ser Ana Pastor, la mujer del gordo de Al Rojo Vivo? ¿Neutrola? ¿Maldito bulo? Estos que son todos una pila de miserables asquerosos que se han hecho multimillonarios al amparo del gobierno socialista, de este y el de Zapatero. ¿Quién va a establecer qué periodista dice o puede decir una cosa o no? No, los bulos, los pseudomedios, pero si el mayor engendro respecto de los bulos es Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Los últimos casos que hemos conocido, los 2 carnés de identidad que era falso del juez Peinado, la mujer de Rajoy, todo eso lo pone en marcha la asquerosa prensa de izquierda, encabezada por el grupo Prisa, la cadena Ser el País, Público 20 Minutos, La Sexta, que han convertido a España en una basofia asquerosa. ¿Quién va a decirle a cualquier periodista de cualquier medio, por ejemplo, de los que están criticando como El Debate, El Confidencial, lo que de turbio tienen los negocios de Begoña Gómez? ¿Quién va a decir qué es lo correcto, lo incorrecto? La libertad de expresión y de prensa está reconocida en nuestra Constitución
Ah, claro, pero como el presidente del Constitucional es el miserable Cándido Conde Púmpido, cualquier cosa puede pasar, por lo tanto no hay justicia. Esto ya no es que sea Venezuela, esto es peor. Esto es peor. Además, al amparo de tener Pedro Sánchez una guardia petroliana, policía política, a sus órdenes. Al amparo de tener a generales del ejército, a sus órdenes, mediocres absolutos, que han ido ascendiendo por encima de quien tenía más mérito, a sus órdenes. Cobran más, se llenan la barriga y andando. A tener a sus órdenes generales de la Guardia Civil. ¿Se acuerdan de aquel general de la Guardia Civil que salió en la época del COVID diciendo que él estaba allí para vigilar las críticas del partido? Pero coño, pues eso es España. Aunque muchos de ustedes dicen, la gente de Vox que sigue este canal a veces, no, Ayuso no, miren, pues como no sea Ayuso no sé quién va a ser, ¿eh? Porque está claro que Santiago Abascal es un inútil total, que Feijóo es un inútil total, que se puede estar de acuerdo con algunos planteamientos de Ayuso o no en función de que sigue las directrices del Partido Popular, pero que es la única que verbalmente le hace frente todos los santos días a Pedro Sánchez, es Ayuso. A lo mejor es una clase de vendetta para algunos de los medios que son los que actúan como altavoces del gobierno. Se me escapan sus cuitas internas. Pero creo que la única ley mordaza que se va a aplicar aquí es al propio periodismo, y espero que todos los medios de comunicación de este país estén a la altura y den esta batalla, porque hasta aquí yo he conocido una España en la que los medios de comunicación, fueran de quienes fueran, se defendían entre ellos como un contrapoder que es la prensa libre. Y ahora estamos asistiendo a una situación en la que se permite que haya jueces contra jueces, empresas contra empresas, Senado y Congreso divididos. Estamos asistiendo a un momento de deterioro institucional como nunca visto. Además de los tres poderes del Estado, la prensa es un contrapoder fundamental en democracia, y espero que todos los medios de comunicación al unísono pongan pie en pared, porque el Gobierno, y mucho menos el presidente ahogado en escándalos, no es quien para decir qué es bulo, qué es verdad y qué es mentira. Así que la única ley mordaza es la que va a aplicar el sanchismo contra los medios de comunicación en sus horas más bajas. Por lo tanto, teniendo en cuenta el panorama que tenemos, mañana cuando Pedro Sánchez salga diciendo, vamos a ver lo que dice, pues habrá que actuar de una manera o de otra. Y estoy seguro que ningún medio de comunicación de los que Pedro Sánchez llama pseudomedios se va a echar para atrás, se va a acobardar. Eso no va a ocurrir. Por cierto, a los seguidores del vice, que de repente con los comentarios que tenemos aquí hay un montón de gente que dice, no, al vice. Bueno, lo del vice ya está en el Parlamento Europeo. Él dijo que cuando llegase allí y tomara posesión del acta, respecto de Canarias, por ejemplo, vendría aquí, a Canarias, con unos cuantos coroneles ya retirados del ejército, para hablar de inmigración. Esperemos, porque si no lo hace, se habrá apuntado al carro de los mediocres. Aunque, tiempo al tiempo. Hasta mañana, amigos, que volveremos más o menos a la misma hora.